Bien, como les anticipé, Julio Bárbaro. Julio, a ver, todos nos sorprendimos cuando vimos las imágenes el viernes de ese caos, violencia en ese periodo, en el velorio de Maradona, de Diego Maradona. ¿Cuál fue el error que cometió el gobierno para que eso terminara así? El gobierno viene cometiendo el error de no asumir que es el dueño del orden. Digamos. Esto, a ver, Joaquín, la historia es, ellos reivindican el setentismo. Y el setentismo siempre soñó que en el caos popular estaba la revolución. Por eso ponen a Frederick, te dan una idea del orden que es el desorden. Entonces, no hay conducción, pero no es el único hecho. Ahí se manifiesta. También en la cuarentena, que no termina nunca. Tenemos, el gobierno gobierna desde una concepción izquierdosa, no peronista. Alfonsín decía una cosa muy linda, decía, los radicales nos sentimos inquilinos del poder, los peronistas propietarios. Pero estos tipos no reivindican al Perón que vino a pacificar la Argentina, que esa es la verdadera herencia, se la basó con Malvinas, es todo un país en paz. Ellos reivindican el setentismo, la violencia, ¿no? Digamos, los derechos humanos, sobre eso se hizo toda una mitología. Entonces terminamos presos de la concepción del resto de marxismo, de Berbisky, de Zaffaroni, de los Ibarra. Digo, hay una cosa llamativa. El único lugar donde el peronismo no puede ganar es Capital Federal. Porque el triunfo de Leo IV muestra que Córdoba tiene un peronismo para la clase media. Acá no. Acá el peronismo es un zurdismo para la universidad. Entonces, ese peronismo que parasita la derrota, que vive, digamos, debajo de la conducción de Rodríguez Larreta, ese peronismo es el que gobierna. Ese es un partido sin conciencia de poder, porque es el único lugar donde no quieren ganar, no les interesa ganar. Entonces, desde esa concepción del poder, no son una provincia, no es Córdoba, no es Santa Fe, no es Mendoza, no es ni La Rioja ni Santa Cruz, es la minoría de capital. Y eso da una idea del poder. Eso da el fracaso de que no conducen nada. Y como todo el setentismo, la culpa es del otro. Esto es esencial al setentismo, Joaquín. La culpa la tuvo el otro. La culpa la tuvo Perón, López Rega, matamos a Rucci, pero porque era de derecha. La culpa siempre la tuvo el otro. Esa concepción degradada y decadente, nosotros, peronismo es ni yanqui ni marxista. No es un poco anti-yanqui y un poco marxista. Es un invento que han hecho. Es decir, ¿crees que hubo ahí en el hecho de llevar el velorio de Maradona a la Casa de Gobierno un intento de uso político de esa manera? Sí, el intento estuvo. Pero, a ver, yo fui uno de los 4 encargados del velatorio de Perón. O sea, algo entiendo de esto. Tiene que haber una idea de lo... Es decir, el uso del pueblo es una zurdada. El peronismo es respetuoso con eso. Digamos, es el izquierdismo que tienen en la cabeza, que es... A ver, yo traje los presos de Trelew a Buenos Aires, pero a los gritos le decía, esperemos la ley, porque a Perón le gustaba la ley. ¿Y qué decía la guerrilla? Que es un pedazo de los que hoy gobiernan, que el pueblo los libere. Porque el pueblo terminó en el patio de la Palmera. Es el espontaneísmo, es una concepción ideológica, que no es una casualidad. Que es ridícula, que es mediocre, que es gris. Todo eso está claro, es un gobierno débil. Ahora, no nos podemos agotar en definir el gobierno. Ya está, fuerte no va a ser. Lo que tenemos que saber es cómo hacemos para construir una solución que ayude al gobierno, porque somos democráticos. Yo no quiero que el gobierno caiga. Tampoco le quiero inventar una virtud que no tiene. Digo, ¿cómo sale una Argentina que está paralizada, que, digamos, tuvo la cuarentena más larga y para eso, digamos, abrimos las tragamonedas y no el colegio? Es brutal lo que hemos hecho. Es decir, yo pregunto, ¿hubo alguna vez un gobierno más mediocre que este? En serio lo pregunto. Entonces, me parece que... Ahora, Julio, también lo que
Lo que quedó expuesto el viernes también es la expuesta, la distancia que había hoy entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Está bien, pero eso, a ver, yo siempre digo, está bien, pero si que la resuelvan ellos. Si le sirviera al país la distancia, sería maravilloso. El problema es que ni un lado, ni el presidente, ni la vice, le ofrecen a la sociedad una salida. El presidente propone un procurador, ¿no? Y el procurador, Lilita Carrió, con un acto lúcido, dice, apoyemos. Porque el tema es que en esto estamos los de un lado y del otro que queremos juntar, reunir, unificar. Y están los halcones de los dos lados, lo que quieren la guerra. Ahora, en la guerra, como no nos vamos a terminar matando entre todos, no vamos a hacer una guerra en serio, lo único que hacemos es la decadencia, nos hundimos. Hace 45 años que nos hundimos. No 70, 45 que nos hundimos. Entonces, habría que sentarse y rehacer el país. Y eso es lo que no se está dando. Entonces, si ellos no armonizan, el presidente tiene que imponer al procurador que él eligió, lo tiene que imponer. Pero a ver, ¿por qué el presidente no reacciona? Porque acá se habla de dos agendas, ¿no? Y efectivamente hay una agenda, y puede haber dos, pero hay una agenda que es de cemento como una roca, que es la de Cristina. Y la otra es gelatinosa y se va acomodando al cemento, que es la del presidente. Cierto, eso es cierto. Porque cuando proponen bajar a mayoría simple, debilitan a las instituciones, debilitan la justicia. Esto está claro. Pues si es 2/3, es realmente una concepción democrática. Coincidimos todos. Si es mayoría simple, quiere decir que cada 4 años cambiamos el procurador. Entonces hay una justicia que mete preso a Macri y otra que mete preso a Cristina. No hay país posible así. A nadie se le puede pasar por la cabeza que el señor juez de Dolores haga una justicia del otro lado. Es absurdo. Lo que decía recién el fiscal, es absolutamente así. Digo, ¿que la justicia tiene efectos? Sí. Ahora, no puedo crear otra. 2 justicias, 2 países, 2 grietas. Es brutal. Estamos llegando al 50% de la pobreza. Y yo recién venía al canal y la sociedad está como paralizada. Hay como, ¿no? Uno le parece que no hay actividad, no hay movimiento, no hay dinero, no hay... Tenemos que discutir dónde producimos riqueza, dónde damos trabajo, dónde generamos divisas para pagar la deuda. Tenemos que sentarnos todos y decir, ¿cómo rehacemos la Argentina? Después, los que van presos, la verdad que yo quiero que la justicia sea justa, pero digo, el tema central es cómo le devuelvo la esperanza a los pibes de 20 años que se quieren ir del país. Eso es el tema. Y eso es un proyecto, Joaquín. Y un proyecto en el cual nos sentemos los de un lado y los del otro. Que tengamos un poquitito de grandeza para decir, bueno, yo quiero los radicales, quiero los del PRO, los que están dispuestos a hablar. Y yo del lado mío digo, pero hay que salir de esta crisis, Joaquín. Es muy doloroso lo que estamos viviendo. Es decadencia sin sueño. Es la desesperanza. A ver, somos caras conocidas. El que nos para por la calle, yo voy a la verdulería, a la carnicería, a la panadería. El que nos para por la calle, ¿qué nos dice? ¿Hay salida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, Joaquín. Cuando dicen hay salida, ¿qué me están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Hay mañana. Ahora, ¿cuál es el rol esencial de la política? Darles un mañana. Devolverle la esperanza. Ahora, ese lugar la política lo dejó vacío, Joaquín. Renunciar de un lado y del otro, porque no es que se van a ir y va a venir el que se fue. No. La política toda. Digo, entonces, lo de Maradona, a mí me pareció muy importante la reacción literaria. Hubo notas maravillosas. Después hubo estupidez, salió la Raola que dio vergüenza. Bueno, algunos siempre se va al pasto. Pero hubo un suplemento de Clarín que fue excelente, con notas brillantes. Digo, hubo lo de Macron, hubo mucha grandeza. Y después la conciencia que los héroes son trágicos, ¿no? Hay la tragedia y el heroísmo van juntos en la vida humana, que vamos a tener una señora gorda, no hay una concepción del héroe organizadito, las cosas son como son y las vidas, los que se devoran las vidas con pasión son así.
Pero digo, hubo una convocatoria de la grandeza. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros solo vamos a dar individuos? ¿No podemos generar de nuevo una sociedad? Me parece que ese es el tema, ¿no? Ahora, si el presidente se pusiera de pie y, por ejemplo, como vos decís, impusiera al procurador y otras cosas más, obviamente se distanciaría aún más de la vicepresidenta. No sé. Pero lo que te quiero preguntar es que vos que conocés el peronismo, ¿dónde se coloca el peronismo en ese caso? No, el peronismo no está. El peronismo estaría todo con el presidente. Pero la sociedad se podría con el presidente. Y Cristina también, porque yo he estado en un momento en que Cristina se peleaba con Néstor, pero he estado varias veces. Digo, no, el problema es tener un rumbo y sostenerlo. Es decir, el procurador es esencial. Y es esencial que sea por 2/3. A mí me parece muy bien lo de Rafeca, mayoría simple no quiero. Porque él quiere tener solidez institucional. Entonces no puede, Alberto decía, aflojar un poquito y vamos... No, no es así. Las leyes no son... Entonces me parece importante, Joaquín, que tengamos conciencia de que caminamos por la cornisa de la sociedad, en lo económico, en lo institucional. ¿Qué fue ese momento en que las hinchadas toman el patio de las palmeras? La desesperación de un gobierno tan débil que nunca se llegó ahí. Nunca. Nunca. Ahora, tampoco nunca apareció alguien que diga, lo velamos acá y después si a las 4 termina, a las 3 me voy, a las 2 vengo. La culpa la tiene la justicia, digo, la policía de la ciudad, toda esta... O la familia, la esposa, las hijas. Perdón, si asumen casa de gobierno, desde ahí es el gobierno el que decide. La familia al ceder, cedió todo, ¿eh? Si no, no hay nada, estamos locos. No, digo, el gobierno le echó la culpa a la familia. Yo coincido con la familia. Tres mujeres, tres mujeres, ¿qué pueden hacer? Las 3 mujeres saludo y digo, mire, esto es así, punto. El poder, la decisión la tomaron, era en casa de gobierno, es para siempre. Yo además creo que en el Congreso era otra cosa porque yo podía haber ido. En el Congreso es el lugar donde la oposición puede acceder. La casa de gobierno no podemos. Entonces me parece que es un gesto absurdo, que no tiene valor. No puede ser que el gobierno de turno sea el que se ocupa de eso. Ni el procurador ni el velatorio tendrían que ser por el momento en que tiene este gobierno. Ahora, ¿cómo te imaginas vos los próximos 3 años? Estamos recién al primer año de Alberto Fernández. ¿Cómo te imaginas los 3 años? A ver, Joaquín, yo creo que es tal la miseria que se va imponiendo en la sociedad que de un lado y del otro tenemos que tomar conciencia que no hay otra salida que juntarnos. La pregunta es, ¿tendría que convocar el gobierno? Si el presidente convoca, yo estuve una sola vez con él, le dije, si es para la Unión Nacional, estoy gratis. Si es para otra cosa, no. Lo que pasa es que la mediocridad de los ministros apabulla. Si es un gobierno que no tiene mensaje, no hay quien te diga vamos para allá. El mismo presidente no puede hablar tanto, sino, digo, tendríamos que juntarnos y entre todos dar un mensaje. Es cierto que dan miedo los próximos 3 años, pero en una de esas, la pregunta es, ¿un gobierno débil puede permitir hacer una sociedad fuerte? Digo, para dar una esperanza, Joaquín, ¿no? En una de esas... Tuvimos presidentes fuertes que nos hicieron débiles. Ahora por ahí tenemos unos débiles que nos hace fuertes. Digo, y no es un juego de palabras. Creo que tendríamos que ir empresarios, políticos, sindicalistas, iglesias, generando... Porque ahora, entonces sale una Ibarra y dice el aborto, bueno, el otro sale el todo, dice el otro... Digo, buscan distracciones que sean para confrontar, no saben dónde confrontar. Lo mismo hizo Mauricio, yo se lo dije a él en la cara. Digo, lo del aborto no tiene solución en nosotros, porque es un empate. ¿Para qué jorobamos con un empate? Cuando lo que necesitamos es un lugar, digamos, productivo. Necesitamos saber qué fabricamos, cómo damos trabajo. Y lo que vamos es buscando... La atomización de la sociedad es muy grande, Joaquín. Alguien la tiene que convocar. Gobierno y oposición, empresarios e iglesias, sindicalistas. Y no hay otra salida que una mesa de unidad. No hay otra. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Una pausa.